Bienvenidos a nuestro canal Finanzas por Coste. El día de hoy le estaré mostrando cuánto dinero gané por invertir aproximadamente 1 millón de pesos en el mercado de valores de República Dominicana. Más que, digamos que alardear, no quiero que se malinterprete este video, simplemente lo hago de manera informativa y para que ustedes lo tomen como guía, digamos que también como motivación para que comiencen a invertir en el mercado de valores de República Dominicana, ya que les estaré mostrando cuáles fueron los rendimientos que obtuve, cómo está compuesta mi cartera, tanto en pesos como en dólares, y varias definiciones claves que deben de conocer a la hora de invertir, en este caso en productos de renta fija. Ya más adelante, si les gusta y si veo el recibimiento de este video, les estaré realizando, digamos que una serie de conceptos básicos y definiciones para que se familiaricen mejor con el mercado de valores de República Dominicana y comiencen a invertir. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para comenzar, quiero que quede claro el siguiente concepto, y es ¿qué es un SSB? Por sus siglas en inglés de Sell Buy Back. Entonces, un Sell Buy Back es un compromiso entre dos partes de negociación de títulos de valores. Por ejemplo, en este caso, yo, Andrus Coste, me comunico con un puesto de bolsa regulado por la Superintendencia de Valores de República Dominicana y decido de invertir mi dinero con el compromiso de que el puesto de bolsa, al finalizar el plazo negociado entre ambas partes, me va a comprar esos títulos de valores nuevamente con una promesa. Dígase que si yo compro un título de valor, por ejemplo, del Banco Central, que en este caso sería un mutuo, ellos me ceden esos valores de ese título de valor del Banco Central con la tasa X que me vayan a dar. Los valores se quedan custodiados por mí en mi cuenta de valores, ¿verdad? Y ellos me pagan una tasa de interés por yo tener ese título de valor, y ellos se comprometen que al finalizar el periodo establecido, que por lo regular es a corto plazo, ¿verdad? Ellos me lo van a comprar de nuevo y me van a dar una tasa de rendimiento acordada, que es fija, porque es un producto de renta fija. Entonces, acá también viene otro concepto, que es cuando es SSB mutuo o Sell Buyback mutuo, donde yo no recibo los títulos, sino que prácticamente, para ponerlo en un concepto más sencillo, yo le presto ese dinero al puesto de bolsa y ya ellos lo invierten y a cambio se quedan con los títulos de valores y me pagan a mí una rentabilidad mucho mayor o un poco mayor a la que yo obtendría con un SSB normal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia a nivel de riesgo? Cuando tú lo haces mutuo tienes un riesgo mayor, ya que tú le estás prestando el dinero al puesto de bolsa y no tienes los títulos bajo tu custodia. La diferencia cuando lo haces en un título mutuo normal, perdón, un título SSB. Entonces, teniendo estos conceptos claves, les voy a estar mostrando un video donde estaré mostrándole todos los detalles de la rentabilidad, digamos que también la composición de mi cartera, que en este caso es un 75% de mi cartera de renta fija está invertida en pesos dominicanos y el 25% restante en dólares americanos. Es una proporción, digamos que ideal para tener una mayor cobertura ante la inflación y tener un depósito de seguridad, por así decirlo, y diversificar tu cartera tanto en una moneda, en la moneda local, como en la moneda fuerte de nuestro país, que sería el dólar americano. Entonces, sin más, les dejaré el video para que sigan viendo la rentabilidad, la composición de la cartera, la tasa de interés que estoy recibiendo promedio mensual, y cabe destacar también que estas rentabilidades que les estoy mostrando son variables. Dígase, si mi cartera está compuesta por un vencimiento que lo renuevo cada 30 días, eso quiere decir que las tasas de interés van a variar dependiendo la que vayas recibiendo, y las tasas que se rigen
por el mercado dominicano dependiendo de la inflación. A una mayor inflación te van a ofrecer una mayor tasa de interés, al igual por la política monetaria que establezca el Banco Central de República Dominicana. Así que comencemos, mi gente, para mostrarle el videito y así se motiven a abrir su cuenta de corretaje en el puesto de bolsa regulado de su preferencia y comiencen a generar mayores ganancias. Entonces, como les estaba comentando, les estaré mostrando mi portafolio de inversión, en este caso de renta fija, el cual está compuesto por inversiones en mutuos, sell buyback, y un 75% es en pesos dominicanos y el otro 25% en dólares americanos. Entonces, de esa manera es que está compuesta, como lo había mencionado, mi cartera de inversión en renta fija. Que en este caso es el producto que quiero mostrarles porque es el más parecido a los certificados financieros que ofrecen los puestos de bolsa de República Dominicana. Entonces, como pueden observar, yo tengo invertido en mutuos pesos dominicanos un total de 840.818.07 pesos dominicanos en varias inversiones que dan una tasa promedio de un 11.67%, lo cual daría una rentabilidad promedio de 8.180.45 pesos dominicanos. Entonces, en dólares americanos tenemos que tengo invertidos 3.849.43 dólares americanos, que representan el 25% restante de la cartera de inversión, en este caso en dólares americanos, y da una rentabilidad promedio mensual de 16.52 dólares americanos. Entonces, como total, cartera de inversión en pesos dominicanos, la tenemos representada por un total de 1.059.080.75 pesos dominicanos. Entonces, la rentabilidad mensual, vamos al grano, la rentabilidad mensual en total serían de 9.117.13 pesos americanos. Entonces, le estaré dando una mostradita del estado de cuenta. Todo esto es al cierre del mes pasado. Ese es el último estado de cuenta que recibí del puesto de bolsa. Ustedes pueden invertir en cualquier puesto de bolsa regulado por la Superintendencia de Valores de República Dominicana. En este caso, invertí en este puesto de bolsa porque me familiaricé mejor y me lo habían recomendado. Déjenme ver para mostrarles. Por acá pueden ver, como lo había mencionado, lo tengo es en sell buyback mutuo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tenerlo así? Que en este caso yo no me quedo con los valores, o sea, con los títulos de esas inversiones, lo cual lo hace un poco más arriesgado, pero recibo un beneficio adicional que me pagan una tasa de interés más alta a un mutuo, a un sell buyback convencional. Entonces sería como prácticamente, para resumirlo, prestarle el dinero al puesto de bolsa para que ellos se queden resguardando los títulos y a cambio ellos me dan una rentabilidad adicional. Entonces, por acá pueden ver en qué ellos lo tienen invertido o cuál es el título que respalda esas inversiones que yo realicé. Y cuáles son las tasas, los plazos que los tengo colocados. En este caso pueden ver a 90 días, a 60 días, a 60, a 29. Las tasas que me están pagando por cada una de las inversiones. De ahí saqué la rentabilidad promedio del 11.67%. Es sencillo, ¿cómo tú la sacas? Tomas el total de las tasas de interés y las sumas y la divides entre la cantidad de inversiones que tú realizaste. Por ejemplo, en este caso sería el total, la sumatoria, entre 4, porque la tengo dividido en 4 inversiones, las cuales a su vez están respaldadas por 2 compañías que emiten, o 2 títulos de valores, que sería Acero Estrella y Gulfstream Petróleo. Y prácticamente esa sería la inversiones en pesos. Ahora en dólares americanos, igual, en este caso lo tengo a 30 días, con una tasa de un 5.15%.
y el título está respaldado por Dominican Power Partners. Entonces prácticamente este sería el resumen de mi portafolio de inversión en Sell Buyback Mutuo, que vendría siendo, o Sell Buyback, que vendría siendo mi cartera de renta fija más parecida a los certificados financieros que son más conocidos. Entonces, muchísimas gracias. Así que eso sería todo por el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció el video, de qué manera lo harían ustedes para generar esos ingresos, y si les gustaría que le haga la miniserie o la serie para que se vuelvan unos expertos y comprendan todos los conceptos o la mayoría de conceptos necesarios que necesitan para poder invertir en el mercado de valores de República Dominicana, desde lo que es un bono hasta las acciones. Así que déjenme saber en los comentarios, por favor déjenme su like, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que reciban más contenido interesante como este. Hasta el próximo video. Muchísimas gracias.